avanzando. En primer lugar vamos a tener al Frente Amplio el señor Marco Arana con 4 minutos. Le va a seguir inmediatamente el congresista Justiniano Apaza con 3 minutos y el congresista Alberto Quintanilla con 3 minutos. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Muy buenos días, Presidenta. A través suyo saludar al Ministro de Economía, Alfredo Torne, y a toda la delegación nacional. Las funciones institucionales y el mandato que tiene el Congreso muchas veces pueden ser acciones que creen una atmósfera en la cual no siempre es agradable ni hay júbilos ni fiesta porque se tenga que, como esta vez, pedirle al Ministro de Economía que pudiera haber venido al Pleno para pedirle explicaciones por los audios que se dieron a conocer, que inicialmente se dijeron habían sido editados y por tanto no podían haber reflejado aquello que en los medios de comunicación se conocían, sino que habrían sido editados convenientemente para dañar la actuación del Ministro de Economía y Finanzas en esta conversación con el Contralor. Se tiene todo el audio completo, Presidenta, y es lamentable, tal vez es la falta de experiencia, tal vez es esta vocación de este gobierno de pensar que el país es una gran empresa y que basta tener tecnócratas para gobernar, cuando lo que se necesita, aparte de profesionales bien instruidos y con credenciales, como evidentemente las tiene el ministro Torne, se necesita mirar el país en su integridad, en la complejidad de sus problemas. Y en ese sentido, el rol de la Contraloría es un rol fundamental. Nosotros, si bien es cierto, el ministro nos acaba de informar de que se ha incrementado el presupuesto de la Contraloría, bien sabe el ministro que su propuesta de presupuesto recesivo, centralista, que se aprobó aquí en el Congreso de la República con la votación en contra del Frente Amplio, uno de los temas que nos preocupaba era el rol de la Contraloría. Cuando presentan la iniciativa legislativa para la reconstrucción, Presidenta, a usted le consta, nos consta a todos los miembros de la Junta de Portavoces, el Ministerio quería sorprender a este Congreso debilitando el rol de la Contraloría, queriendo hacer pasar un conjunto de consultorías privadas como mecanismo que sustituyera el rol de control que tiene la Contraloría en algo que va a implicar a miles de millones de soles en la reconstrucción del país. Y entonces, detrás de esta conversación, Presidenta, lo que hay es una manera de entender el Estado. Es el Estado mínimo, es el Estado arrodillado y al servicio de los grandes intereses económicos. El Contralor no hubiera resultado una dificultad para el Ejecutivo como no hubiera representado para las empresas y los gremios empresariales que han salido en estos días, en estas semanas, prácticamente a pedir desmantelar la Contraloría. Y es penoso, Presidenta, que el motivo de esta visita del ministro hoy tenga que dar cuenta de que se ha usado el presupuesto de la República para intentar orientar un informe de la Contraloría. Porque eso es lo que ha ocurrido, Presidenta, y eso es grave. Y eso ha ocurrido en favor de una empresa, de la empresa Conturhuasi, cuestionada por sus vínculos en el financiamiento de la campaña del presidente, por sus vínculos de algunos miembros de su directorio, vínculos familiares con miembros del Ejecutivo. En ese sentido, Presidenta, las explicaciones que nos acaba de dar el ministro Torne en realidad revelan si, como él ha dicho, ha sido grabado y ha sido a petición del Contralor, que será un tema que se investigará, revelan no solo impericia, revelan tiempo adicional. Revelan, Presidenta, que se ha incumplido con la función que tanto el presidente de la República le había encomendado o como este Congreso le había encomendado cuando dio voto de confianza. Queríamos un Estado y un gobierno al servicio de los grandes intereses de las mayorías nacionales. Y lo que el audio revela, Presidenta,
es que un órgano de control importante estaba siendo presionado, si no chantajeado, justamente para dejar cancha libre, menores controles, voz no crítica frente a un cuestionado y controvertido contrato y una adenda que justamente era lesivo para el Estado. Y lo que se ha privilegiado, Presidenta, es el beneficio de empresas privadas en razón de los objetivos que tenía este gobierno trazado para sacar ese proyecto sí o sí. Y eso, Presidenta, desde todo el punto de vista de esta delegación parlamentaria, es inaceptable, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Tiene uso la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señora presidenta, colegas parlamentarios, señor ministro. De toda la intervención que se ha podido escuchar a través de las palabras del señor ministro, señora presidenta, se puede colegir simplemente varias concepciones y varias percepciones. Sin embargo, tenemos que decir que el ministro Thor ha faltado a la verdad. Le ha mentido al país cuando se difundió el audio de su conversación con el Contralor. Lo negó rotundamente, señalando que había sido editado y exigió que se difunda el audio completo de más de 60 minutos chuponeado por el Contralor, según sus palabras del señor ministro. Señora presidenta, la verdad es que el audio no fue editado y que su conversación duró 31 minutos y 46 segundos. Lo que se escucha es grave para una persona que se dice, y hace un momento ha dicho, intachable reiteradamente, y forma parte de un gobierno elegido democráticamente, aunque sus formas, como se ve, no son precisamente tan democráticas. Desde el inicio, su actitud va dirigida a condicionar, por no decir extorsionar, señora presidenta del Congreso, la entrega de recursos públicos a la Contraloría a cambio de una opinión favorable, reitero, a cambio de una opinión favorable a la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Sus palabras son de antología, propio para escribir un libro, pero de cuentos. Ahora todo depende de usted, le dice al Contralor. Si pasa Chinchero, nos va bien. Si se baja Chinchero, nos va mal o peor. Entonces, ¿esto no es un condicionamiento? Yo me pregunto, ¿qué se llamaría este concepto? Qué vergüenza realmente que venga de autoridades del gobierno actual. También es inaceptable y merece nuestro rechazo que se refiera de manera irónica a la labor del Congreso, cuando le dice al Contralor: tienes tus amigos en el Congreso, te van a sacar leyes, más supervisión, más Contraloría. Qué vergüenza, señora presidenta. Está claro que el gobierno y el ministro intentaban salvar el negocio de Kunturhuasi, a pesar de que sostenían que era un contrato lesivo a los intereses del país, y que en su conversación con el Contralor, usted mismo dijo, señor ministro, reconocer que el contrato está hecho a la medida de Kunturhuasi. Rechazamos la utilización del Estado para beneficios privados desde nuestra bancada. Su conducta no me sorprende. Desde siempre los grupos de poder han manejado el Estado para obtener beneficios privados. Y para este fin necesitan limitar o eliminar la fiscalización, el control, utilizar el poder del Estado para someter al Estado a sus intereses y a sus intenciones. Esta liberalización, la flexibilización, ha permitido, señora presidenta, por ejemplo, la inmensa corrupción de Odebrecht utilizando recursos públicos. Miren lo que ha pasado durante las décadas con la estafa a los consumidores por inescrupulosos empresarios en el asunto de la leche. A eso no es ajeno este gobierno, que se dice conformado por técnicos, expertos, que paradójicamente no creen en el Estado, nunca han creído en el Estado, sin embargo han copado el Estado. Para que pueda terminar, congresista. Política
para favorecer intereses privados, con el pretexto de destrabar la tramitología que buscan es eliminar la necesaria regulación del Estado con representantes de intereses de la sociedad del bien común. Reitero, señora Presidenta y colegas parlamentarios, para terminar, mi rechazo a una conducta que utilice el poder del Estado para obtener e imponer beneficios privados. Por ello, creo que la conducta del ministro Tor lo descalifica. Reitero, estas actitudes al ministro lo descalifican para mantener en un cargo público que lo obliga a proteger los intereses de la sociedad y anteponer los intereses de la nación ante sus objetivos e intereses privados y particulares. Así como hemos dicho nunca más al terrorismo, digamos hoy día también nunca más a la corrupción y malos funcionarios del país. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Pasa. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, un saludo a la presencia al ministro Alfredo Torne y a toda la representación nacional. Señora Presidenta, para nosotros debería discutirse el tema de fondo, y es la concepción que está detrás del manejo de la política económica en el país. Lo que está revelando este diálogo que ha tenido el ministro con el Contralor es que los modelos que han tendido a la privatización del manejo de la política económica del país, renunciando el Estado para entregárselo a las empresas privadas, es lo que está en crisis. Ese modelo que parte del artículo 60 de la Constitución, donde se ata y se limita la participación del Estado en actividades empresariales, haciéndolo solo en forma complementaria, subsidiaria y excepcional, es lo que da como resultado esto. En la función contralora, en la función reguladora, supervisora del Estado, que está plasmado básicamente en el artículo 82, ciertamente tenemos una Contraloría bastante limitada y que no tiene los recursos necesarios y suficientes para ejercer su función. Eso está en discusión, señora Presidenta. Estas modalidades de contratación de asociaciones público-privadas, de obra por impuestos, no son malas por sí. Lo que es malo es la forma como se está aplicando en el país. El contrato del aeropuerto de Chinchero en el Cusco a través de la empresa Conturhuasi, o la misma construcción de la interoceánica en el sur del país y otras obras reflejan que el Estado ha renunciado y le da al empresario, al que ha ganado la licitación o la concesión, la forma de valorización, y es más, la hace a puertas abiertas con las llamadas adendas que van multiplicando varias veces el monto inicial de la obra. Eso es lo que está en crisis, señora Presidenta, y deberíamos discutir. La política económica centralista que advertíamos, como dijo el congresista Marco Arana, el 75% está en manos del gobierno nacional en materia de inversión pública y el 25% en manos de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Eso es centralismo y eso tenemos que discutir, señora Presidenta. Señora Presidenta, quiero terminar también señalando una cuestión enfática. El primero que debería haber dejado su puesto y renunciado o destituido, cualquier sea la modalidad, es el Contralor General de la República. La Contraloría tiene que ser ejercida por una persona que tenga la confianza de la ciudadanía y, en segundo lugar, también tenga la idoneidad suficiente, señora Presidenta, y el Contralor General de la República. Tiempo adicional. Gracias. Señora Presidenta, el Contralor General de la República no cuenta con la confianza de la ciudadanía y, en segundo lugar, no tiene la idoneidad suficiente. No estamos discutiendo que haya cometido delitos o no. Eso lo determinará el Ministerio Público después que investigue y formule las acusaciones y denuncias correspondientes, y el Poder Judicial sentenciará en última instancia. Pero la idoneidad que requiere un funcionario de esa categoría, donde la Contraloría debería tener incluso un rango constitucional más elevado que actualmente tiene, no puede estar en manos de una persona que ha perdido, señora Presidenta, esas cualidades y esos requisitos elementales. Finalmente,
sobre las responsabilidades del ministro. No estamos discutiendo su capacidad profesional, sino creo yo que en esta oportunidad creemos, señora presidenta, que ha cometido un gravísimo error que lo descalifica. No decimos que haya cometido delitos. Sí, para que pueda terminar, congresista. A través de esa forma de diálogo, señora presidenta, lo descalifica para estar al frente del ministerio. Muchas gracias. Gracias, congresista. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Eloy Narváez. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los colegas, también una bienvenida al señor ministro. He escuchado decir al ministro que el que pidió la reunión fue el Contralor. Tal vez lo que faltaba, ministro, es de que usted ya sabía con quién se iba a reunir. Uno tiene que, eso es política. Usted es un excelente profesional y yo le tomo la palabra que es un hombre decente. Pero en estos cargos es importante tener en cuenta esos factores. ¿Con quién me reúno? ¿A qué viene? Eso faltó. Y esa es la parte de la política que es necesario poner en este gobierno, que creo que es el ingrediente que le falta. Los tecnócratas junto a políticos, operadores políticos, que llamamos comúnmente los que estamos en este mundo. Y yo lamento mucho de que estemos en esta situación, porque siento que nuestro país cada día se empieza a entrampar, no avanzamos. Ni siquiera ha sido suficiente el tremendo desastre que hemos vivido los peruanos. La gente sigue arrinconada, las familias están sin alimentarse bien, sin tener un techo que los dignifique como seres humanos. Y acá nosotros, la clase política que debería fajarse por este país sufrido, que muchas veces fue aplastado por tanto ladrón y tanto corrupto, ahora tenemos que discutir una situación complicada, sí, pero que debemos también guardar las formas. Y eso es lo que ayer lo hemos dicho varias veces la gente de APP. El ministro que venga, correcto que venga, así como ha venido hoy día. Pero tampoco no podemos utilizar el Congreso para traer, cuando uno quiera y en el momento que quiera, a un funcionario del Estado peruano. Porque los que estamos acá, mis queridos amigos, todos queremos llegar a ser gobierno. Si no, no hay razón de ser de un partido político. La razón fundamental de un movimiento político es llegar al poder. Pero ¿para qué vas a llegar al poder? ¿Para hacer tabla rasa? ¿Para convertir en el Estado nacional para satisfacer apetitos personales? ¿O es que llegamos al poder para servir a nuestro pueblo? Y solamente se puede servir cuando podemos consensuar como peruanos encima de las diferencias que podamos tener. Y cuando llegamos al poder porque queremos gobernar, porque esperamos y aspiramos que nos dejen gobernar. Acá me da la sensación que no queremos que el gobierno gobierne. El pueblo lo ha elegido. Hay que respetar la decisión de nuestro pueblo, nos guste o no nos guste. En APP tenemos esa filosofía. No estamos ni en contra del gobierno, ni estamos coludidos con el gobierno, porque no hemos recibido absolutamente nada del actual gobierno. Ni tampoco estamos en contra de los amigos de Fuerza Popular, porque todos somos peruanos. En APP tenemos la filosofía que hay que trabajar, que el país necesita, que echemos ya las ruedas a caminar, que todos empujemos, que discrepemos sí, que interpelemos también, que podamos fiscalizar como debe ser, pero sobre todo con el ejemplo. Fiscalizar no quiere decir perseguir. Ser oposición no quiere decir destruir, sino construir un nuevo Perú, distinto, diferente, en que podamos terminar con las desconfianzas que nos unen a nosotros como pueblo y como autoridades y como líderes de este país. Vale la pena haber llegado a este Congreso para que perdamos el tiempo en reuniones de este tipo, burocráticas, innecesarias, cuando nuestro pueblo espera acción, avance, empleo. La gente no tiene trabajo. Ayer hemos defendido un proyecto de ley a favor de los ganaderos nacionales,
Porque lo que queremos solamente es que si un producto dice que es leche, tiene que ser leche, nada más. Y los que están importando, que importen, pero que digan, oye, esta es leche en polvo, o esto es un derivado lácteo, pero que no le pongan leche, porque eso es mentir, es engañar, y contra eso tenemos que luchar. Señor ministro, lo felicito que haya venido y ha puesto la cara, como usted ha dicho. Nosotros de esta bancada confiamos en este gobierno y ojalá que Dios quiera que el destino del país mejore en los próximos años. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señora congresista. Gracias, colegas. Un saludo muy cordial al ministro de Economía, Alfredo Torne. La verdad que antes de referirme a cualquier persona o a cualquier hecho, si es que ustedes se han dado cuenta desde mis primeras intervenciones, yo nunca vengo desinformada, siempre investigo. Acá tengo la hoja de vida del ministro, pero también las referencias de cada uno de sus trabajos. También tengo la traducción de párrafo por párrafo de toda la grabación. También tengo los avances en su sector. También tengo, como congresista electa, la responsabilidad de evidenciar estos antecedentes. Y en estos antecedentes podemos ver, señor Torne, efectivamente, que tiene una hoja de vida impecable y que de repente es una de las personas más preparadas y especializadas del país en economía. En ese contexto surge un segundo punto, una grabación ilegal realizada por una persona que lamentablemente está a cargo de la Contraloría General de la República y que no debería estar en ninguna empresa, ni pública ni privada, porque una persona que ha cometido los delitos de evasión de impuestos, de engaño a la nación, de grabaciones de esta naturaleza, que deben estar seguros que no debe ser la única grabación, porque quien les habla viene de provincias, con muchos reclamos a Contraloría, ninguno atendido. ¿Saben por qué? Porque cuando llegan los reclamos a Contraloría, los guardan y las negociaciones las hacen directamente con el acusado. Y lo hemos visto en Cuarto Poder la última semana, cuando lamentablemente un buen auditor con todos los papeles en regla se acerca al Contralor y le dice: necesito apoyo para descubrir lo que el señor Castillo está haciendo. Está fraccionando obras, está robando en licencias, está robando en cada una de las compras que hacen. ¿Y qué hace Contraloría? Le ofrece que se vaya. Como no se va, lo botan. Mientras él compraba y vendía autos, ¿qué hacía el señor Fuad Curi? Lo aplaudía. ¿Cuántos más Edgar Alarcón hay dentro de la Contraloría? Y por eso vemos cuánta ineficiencia en el control de las obras públicas, en la ley de contrataciones del Estado. Y lo dije el primer día de mi intervención, le dije a los ministros: tienen que tener cuidado y tienen que ver en cada uno de los procesos y procedimientos qué cambian para que esos delincuentes no sigan robando. Señor ministro, dentro de los avances de su gestión, y la verdad que me parece sumamente importante recalcar ese impulso a la economía diversificada y distributiva, que realmente lo hemos visto recién de manera descentralizada en el ámbito nacional. Cómo se está promoviendo la formalización de pymes, porque no se puede vivir con un 70% de informalidad. Pero sobre todo tengo que rescatar de sus discursos y de lo estudiado en su hoja de vida, cuando se refieren a que la mejor política inclusiva del país es la generación de empleo. Pero no hay otra forma de generar empleo digno y sostenible que no sea con la inversión pública, con la inversión privada, con la inversión nacional, con la inversión extranjera. ¿Cómo vamos a generar confianza si vivimos en un periodo de inestabilidad,
donde le hemos quitado el valor democrático a las interpelaciones, cuando le hemos quitado el valor democrático a escuchar, al diálogo. No he visto a ningún ministro que se haya negado a asistir a las comisiones. Por el contrario, hay un exceso de participación de los ministros en el Congreso. ¿Qué es democrático? Sí, aprovechemos ese diálogo, aprovechemos esa forma de poder interactuar y que de esas discusiones elevemos el nivel para que el Perú gane, para sacar lecciones aprendidas, para sacar mejores lecciones que nos permitan generar políticas públicas en todos los sectores. Controlemos, señor ministro, esa ley de contrataciones del Estado, porque lamentablemente las mafias siguen. Tiempo adicional. Y ahí tenemos que tener esa Contraloría que sí funciona, no un delincuente más que perturba la democracia, que perturba la estabilidad, pero sobre todo que nos hace daño a todos los peruanos. Donde esté, señor ministro, le deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Gracias, presidenta. Mi saludo al ministro de Economía. En primer lugar, presidenta, quiero decir que con el mayor respeto al ministro, me parece que todavía no ha bajado del avión. Esta crisis no la hemos generado nosotros. Esta crisis política la ha generado el gobierno, con sus marchas y contramarchas. Me ha pedido una interrupción el congresista Gino Costa, con mucho gusto, presidenta. Congresista Gino Costa, para la interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Solo para aclarar que esta crisis la genera el Contralor General de la República, a quien todavía no se le ha citado en este Congreso. Se le ha abierto un proceso con 15 días hábiles y cuando él debería estar acá para responder por las faltas graves y ser removido por el Congreso, estamos discutiendo la suerte del chuponeado, que es el señor Thorne. Entonces la crisis acá no la genera el señor Thorne ni la genera el gobierno, la genera el Contralor, a quien este Congreso lo trata con guantes de seda. Congresista Gino Costa, le voy a agradecer guardar la tranquilidad que hasta ahora se mantiene en el Pleno. Congresista Velázquez, continúe. La segunda interrupción se la va a conceder al congresista Morales. Congresista Morales. Gracias, colega, gracias, señora presidenta. Parece que no estamos entendiendo el escenario donde se está debatiendo, presidente. El problema no es la grabación, presidente. El problema es cómo se ha estado conversando en un despacho sobre los recursos del país, presidente. Acá la discusión no es que si se grabó o no se grabó. Acá lo que se tiene en la mesa, señora presidenta, es cómo se reparte en el país a favor de empresas transnacionales. Eso es lo que tenemos en mesa, señora presidenta, no una grabación. Muchas gracias, colega. Me escuchó bien. Yo he dicho que este Parlamento no ha generado esta crisis política. Tengo una posición sobre ese funcionario inescrupuloso que grabó, la tengo muy clara. Pero tampoco la ley puede ser un chicle o el criterio político de los que somos independientes. Podemos decir para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Yo espero que el Parlamento, y tengo la absoluta seguridad que el Parlamento estará a la altura de su responsabilidad al juzgar a este funcionario. Pero lo que estamos tratando ahora es de una crisis política que no se ha generado en el Parlamento. Y lo que está haciendo, presidente, el Parlamento es un proceso de corrección constitucional. Porque este Parlamento no ha sido llamado y convocado por el pueblo para ser un convidado de piedra. Y lo digo con el mayor respeto. Acá no estamos jugando la honestidad o deshonestidad del ministro. No está en tela de juicio. Sigo sosteniendo que es un hombre honesto, pero aquí estamos jugando un error político, porque un ministro de Estado, bajo la ética empresarial, el ministro dice no ha pasado nada, el tema del contenido del audio no revela nada, y dice que hay 20 o 15 congresistas que hemos adelantado juicio y somos los malos de la película. Lo que pasa es lo que venimos sosteniendo con el mayor respeto que tenemos por los empresarios. Ha venido un grupo de empresarios a gobernar el país con criterios empresariales y están aplicando la ética de las transacciones, tú me das, yo te doy, y eso de repente la ética empresarial es una norma regular,
pero en la política no es así. Yo quiero recordar, presidenta, que hace algunos años atrás un asesor presidencial fue preso, y eso lo sabe Carlos Brus, fue preso porque se difundió un audio de un general con un general montesinista. Entonces nosotros lo que hacemos es una evaluación política. Este Parlamento no es el Tribunal de la Santa Inquisición que está juzgando la conducta moral del ministro de Economía. Pero en la ética política, una conversación de esta naturaleza tiene que quedar muy claro, presidenta, que es reprobable. Los que hemos escuchado el audio, hemos reprobado el contenido de ese audio, y eso no supone que tiremos un manto de impunidad sobre la persona que grabó. Pero de ninguna manera en la política se puede incorporar este tipo de procedimientos de insinuación de transacciones que acaban pues, con los principios que informan la política. Entonces, el país rechaza la política porque nos quieren culpar a nosotros de que nosotros solamente queremos sancionar a los honestos. No es así, presidenta. Yo creo que aquí el Parlamento, al tomar una decisión, al haber emplazado al ministro, va a ser un proceso de corrección constitucional. Si el gobierno sigue entendiendo que está en el mejor de los mundos, como lo han dicho algunos, yo les quiero decir que hoy día los peruanos se levantaron con una mala noticia. Después de julio del año 2009, la economía del país creció 0.17. ¿Dónde están los famosos tecnócratas? ¿Dónde están los famosos fantásticos que venían a llevar al Perú para clasificarlo al mundial del crecimiento de la economía? Ha pasado un año. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una evaluación política. Y quiero reiterar, presidenta, no estamos juzgando la honestidad del ministro. El ministro ha sido presa de una celada, pero eso no justifica el contenido de ese audio. Y lo que hoy día vamos a hacer, lo vamos a hacer en defensa de los intereses del país. No pueden legitimarse este tipo de prácticas. Y creo que el ministro le ha faltado grandeza para entender que la grandeza en la política es fundamental, es la divisa que debe informar a todo peruano que asume una honrosa y delicada función pública. Creo que él debió renunciar porque esas palabras son inapropiadas, fue un error político. Pero hoy nos ha venido a decir que le han descontextualizado lo que él ha dicho. Primero pedía que se difunda todo el audio porque decía que era editado. Y segundo, ahora que se ha difundido todo el audio, dice, no, esas palabras han sido descontextualizadas. De repente, presidenta, de repente en la ética empresarial ese tipo de conversaciones son normales y regulares, pero en la política no, porque lo que se transan en la política no son bienes privados, sino están de por medio los recursos públicos que condicionan las políticas de Estado más importantes del país. Por eso, presidenta, quiero decir, y lo he dicho con sentido de responsabilidad, yo también he cumplido esa función que ha cumplido el ministro, ser ministro de Estado. Pero de ninguna manera, ni en forma privada. Tiempo adicional. Ni en forma privada, ni en forma pública, se puede permitir una declaración de esta naturaleza. Me hubiera gustado que el ministro hubiera hecho un acto de constricción y reconocer que ese ha sido un grave error. No ha reconocido que es un grave error. Él dice que los parlamentarios que impulsamos la censura a su gestión estamos equivocados. No es así, señor ministro. Yo creo que, como repito, la grandeza en la función pública pasa por saber entender que primero están los intereses del país y que un sector que tiene más institucionalidad que otro, como es el Ministerio de Economía, no va a generar ningún cataclismo, por si acaso. Por si acaso, repito, hoy hemos sido informados que la economía creció 0.17. De tal manera que yo creo que más a fondo no va a pisar el pueblo peruano. Queremos políticas públicas eficientes, pero también transparentes. Y transparentes tienen que ser los que asumen esta delicada función. Yo le digo a través de usted, le sugiero al ministro de Estado. Tiempo para que pueda terminar. Que ponga su cargo a disposición porque este emplazamiento que le ha hecho el Congreso es democrático, respetuoso, pero sí, es nuestra función, presidenta. Nosotros no estamos en el Poder Ejecutivo ni aspiramos a estar ahí y respetamos las funciones que ellos tienen, pero tienen que hacerlas en el marco de la Constitución y de la ley. Y este Parlamento lo que está haciendo el día de hoy es con el mayor respeto y compromiso en base a los principios democráticos, está haciendo un esfuerzo de control político. Si el gobierno no toma la decisión de separar al ministro de Estado, este Parlamento va a hacer la corrección constitucional en beneficio de todos los peruanos, porque a ellos nos debemos, presidenta. Gracias.
Gracias, congresista Velázquez. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidenta, saludo la presencia del ministro. Es difícil, Presidenta, juzgar al ministro en estas circunstancias, y juzgarlo severamente es más difícil todavía. El ministro no ha hecho autocrítica alguna. El ministro ha deslindado su posición en cuanto a la intervención del presidente de la República. En buena hora, el presidente de la República no sabía lo que el ministro decía. El presidente de la República no sabía que el ministro estaba usando su nombre ante el Contralor General de la República, la persona más importante del país, asignada por la Constitución para controlar los recursos públicos precisamente. Y acá ya lo ha dicho Velázquez y tiene razón. El ministro, nadie duda de su capacidad y de su currículum. Yo estoy seguro que su éxito profesional de antes continuará después, cuando deje de ser ministro en los próximos días. Pero lo cierto es que ha confundido las funciones. Lo cierto es que él ha hablado mandándose la parte, como fanfarroneando en una conversación con el Contralor General de la República, dos altos dignatarios de la nación. Él ha hablado como si estuviese hablando, como si estuviese vendiendo algo, comprando algo en el mundo de los negocios. Y la política no es el mundo de los negocios. He dicho, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y claro, eso se puede decir, a veces se dice, para comprar o vender cosas entre el mundo del comercio, de la industria, de la empresa. Pero estamos hablando de cosas del Estado. No es una conversación privada de negocios privados. Es una obra pública la que está de por medio. Yo recuerdo que hace poco estuve con un presidente del Gobierno de las Naciones, me dijo, he hablado con el ministro, le pedí una cita para que me dé dinero para las elecciones complementarias y hace un mes que no me recibe. Y bueno, y ahora lo recibe el Contralor al día siguiente. Y hablan de Martín y de Fernando. Yo supongo que no será San Fernando ni San Martín, sino será pues Martincito, que ya cayó, y Fernando, que va también a caer pronto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un negocio tan personal hecho público. Un negociado más que negocio. Y lo dice el ministro. Oiga, 30, 40 años se va a recuperar el Estado. Todo lo que dijimos acá, el ministro lo confirma. 30 o 40 años para recuperar. Que pongan 100 millones, no los tienen. Todo lo que acá dijimos. La legalidad tiene sus grises. Yo no sabía que la legalidad tenía colores. Yo no sabía que la legalidad había gris, había rosado, había beige. No, la legalidad tiene grises, o sea, es a colores la legalidad. O sea, ante todo eso, Presidenta, el ministro no puede quedarse un día más en el ministerio. Habla, Presidenta, el ministro, en el caso nuestro, en el minuto 26, converso con todos, dice, con Acción Popular, tenemos una buena relación con Vitocho, se refiere a mí, por supuesto. Bueno, sí. Y después dice que lo llamaba. Bueno, hay una buena relación. Yo le tengo aprecio y simpatía al ministro. Hay una buena relación, pero eso no significa que no pueda criticarlo, juzgarlo desde el punto de vista parlamentario y político y repudiar el diálogo. Hay un viejo refrán chino que dice, si quieres combatir a la corrupción, prepárate para perder amigos. Pues bien, estamos perdiendo amigos, Presidenta, porque hemos sido elegidos por el pueblo para fiscalizar, para combatir la corrupción, inclusive y con más pasión cuando se trata de amigos, con mucha más pasión, con mucha más exigencia. Y así como el ministro ha venido acá a poner la cara, yo le pido que ponga su renuncia. Gracias, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, señores parlamentarios, señor Ministro de Economía. Hay un viejo dicho popular que dice: la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo.
Y usted nos ha dicho que es un hombre honesto, que cumple con observar los principios éticos, pero eso no fluye, señor ministro de Economía, de la conversación sostenida con el Contralor de la República. Me pide una interrupción el congresista Galarreta para poder continuar más fluidamente hasta las 2. Interrupción, congresista Galarreta, tiene la interrupción. Gracias, congresista Lescano. Sí, para después no interrumpirlo. Muy brevemente, porque he escuchado, primero, que se han confundido de fuero. Algunos están hablando de la comisión permanente, donde hay que juzgar con rigor al señor Contralor de todas maneras. Pero en la defensa del ministro, porque ahora parece que hay apéndices de gobierno, nos están llevando a un debate que no corresponde. Y por supuesto que estamos aquí con el ministro, a quien saludo a través de usted, presidenta, los saludaré en su momento, juzgando la conducta moral del ministro, como ha dicho el congresista Velázquez, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Fue a nombre del presidente de la República o tomó su nombre el presidente de la República? ¿Cómo que acá estamos hablando del Contralor? Estamos hablando de la conducta moral del ministro, si lo que dijo era correspondiente o no. Y en ese audio, presidenta, el Congreso no está ahí. En la adenda de Chinchero que firmó la señorita Molinelli, el Congreso no está ahí. En ese contrato nocivo para el país que el ministro advirtió, el Congreso no está ahí. Son sus autogoles, presidenta, y estamos jugando a la conducta. Gracias, congresista Lescano. Gracias. Congresista Lescano, puede continuar. Sí, decía, señora presidenta, que los funcionarios públicos tienen que tener conducta intachable demostrada. No solamente decir, somos personas honestas, somos personas que cumplimos nuestras funciones. Deben demostrar con el día a día, con los actos de gobierno. Y decía que en la conversación con el señor Contralor, el ministro no está demostrando esa conducta intachable. Porque en primer lugar dice, oiga, usted nos tiene que ayudar en los casos que el gobierno esté involucrado. Y un contralor no puede estar obrando o ayudando a resolver los casos en que esté involucrado el gobierno. ¿Esos son actos de corrupción o no son actos de corrupción tratar de encubrir una denuncia en esta coyuntura cuando se daba el caso de Chinchero, que el mismo gobierno tuvo que retroceder? De tal manera, señora presidenta, que el ministro no está obrando conforme dice el Código de Ética de la Función Pública, de mostrar conducta intachable. No solamente sucede eso, sino que en la conversación fluyen una serie de dichos que me parecen altamente cuestionables. Dice, por ejemplo, el señor ministro de Economía al señor Contralor: a mí me ha dicho que usted va a empujar unas leyes en contra nuestra, que el Contralor va a impulsar leyes en contra del ministerio o del gobierno. Y Alarcón le dice, ¿cómo es eso? Y el ministro de Economía le dice, más supervisión de Contraloría y más Contraloría. O sea, empujar leyes en contra de un ministerio es mayor control para verificar cómo se utilizan los recursos del país. ¿Cómo puede un ministro de Economía sostener de que hay algo en contra del gobierno poniendo más control para verificar los dineros de todos los peruanos? Eso a mí me parece una situación absolutamente anómala de parte de un ministro. Ministro de Economía, usted está en el Ministerio de Economía y el gobierno está donde está para hacer obras a favor del Perú. No caer en las manos de lobistas, de los ángeles de Charlie que entran y salen de los ministerios y del Palacio de Gobierno. Eso no se puede hacer, porque eso precisamente a ustedes les está ocasionando los problemas. Ceden ante esas pretensiones de privados, intereses indebidos en el mismo corazón del Estado. ¿Dónde se ha visto eso? Ya lo hemos visto en los anteriores gobiernos. Denuncias de corrupción, los presidentes denunciados por corrupción, y no se aprende. ¿Por qué no se aprende? Porque el billete
en este país pesa más que los intereses nacionales. La billetera en este país está pesando más que los derechos de los peruanos. Y así no se puede gobernar, señora presidenta. Entonces, fíjese lo que usted dice en esa conversación. Y dice muchas más cosas. Dice lo siguiente, por ejemplo, un asesor del MEF, su asesor dice al Contralor, pero así como nos hemos puesto de acuerdo con las adendas, refiere que se pueden poner de acuerdo en otras cosas. Más abajo usted dice, nosotros pensamos que cuando no es deuda, no debería haber la participación de la Contraloría. ¿Cómo es eso que la Contraloría no va a participar cuando hay deuda de parte del Estado? Tiempo adicional. O sea, presidenta, insinuando que la Contraloría no se meta, no controle, no supervise actos de gobierno. Al contrario, el ministro debía pedir que la Contraloría verifique todo, supervise todo, y aquí se insinúa que algunos actos de gobierno no se meta la Contraloría. Y eso me parece pues patético. Si estamos saliendo los contratos coimeros, con los contratos delictivos de Odebrecht y OAS, se pide, señor, a la Contraloría le ponen o le pretenden poner ciertos límites. Pero yo le doy una Congresista, instrucción está en tiempo adicional, continúe nomás. Continúo. Algo más, presidenta. El ministro ha referido que el presidente no le pidió a él que hable con el Contralor. Sí, congresista, tiempo adicional. Y aquí hay dos referencias en la conversación que determinan que el presidente le habría pedido conversar con el Contralor. Fíjese usted lo que dice el ministro Toro. Va a tener que ser rápido, va a tener que llamar a sus congresistas. Bueno, ¿cómo le va? Hoy día traté de pasarle todas sus contribuciones y el presidente me las rechazó y me dijo que tenía que hablar con usted. Y más adelante hay otra referencia y el mismo ministro le dice, de hecho, fíjese, yo lo firmé esta mañana, me dijo el presidente, me dijo, bueno, tú vas a hablar con el Contralor, por favor, explícale lo mismo que es. Entonces me dijo, bueno, si el Contralor te da su promesa, yo le firmo. Entonces, yo no creo que el presidente no le haya pedido hablar con el señor Contralor. ¿Porque este es un gobierno o son apartados estancos que cada uno hace lo que le da la gana? No creo. El presidente estaba al tanto de Kunturwasi, estaba al tanto del Kunturwasi. El presidente coordina con sus ministros. Sí, para que termine, congresista. Sí, yo tengo tiempo adicional de la bancada, son 20 minutos. No, perdón, yo tengo tiempo adicional de la bancada. Perdón, estoy dando los tiempos adicionales a todos los congresistas que pidan, por favor. No voy a tener problema en eso. Entonces, presidenta, el ministro nos tiene que explicar hoy día algo que parece evidente. El presidente le dijo que hablase con el Contralor y en qué términos y para tocar qué temas. Porque no puede ser que se haya equivocado 2 veces o que le hayan sacado del contexto estas 2 declaraciones. No creo, presidenta. Entonces, nosotros pedimos que haya una explicación suficiente. Y finalmente, el ministro, como ya han dicho, ha presentado su renuncia y ha venido a cumplir solamente un formalismo hoy día, o pretende defender su cargo, que nos explique. Porque se puede ahorrar, señora presidenta, una serie de procedimientos parlamentarios para tomar una decisión en el Congreso que sea una decisión a favor del país. Eso le requerimos al ministro y ojalá que tengamos respuestas precisas. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta. Un saludo
al ministro Dorner, que nos acompaña esta mañana, y a toda la representación nacional. Me solicita una interrupción la congresista Arao, sin embargo yo ya la había comprometido al congresista Roy Ventura, presidenta. Ya. Congresista, ¿ahorita va a hacer uso de la interrupción Roy Ventura? ¿Le puedo conceder en todo caso un minuto a la congresista? Sí, congresista Mercedes Arauz, tiene interrupción. Gracias, señora presidenta, y gracias, señora congresista. Solo para que no se confunda al público y aclaremos, la propia ley de la Contraloría da ciertas gamas de cosas se pueden manejar dentro de lo que es un tema de manejo. Lo que está hablándose ahí es de las obras por impuestos. En obras por impuestos hay un decreto supremo especialmente para manejarse, hay una ley de contrataciones específica y se especifican los roles que tiene la Contraloría para el tema del gasto. Y en el gasto, cuando es a nivel nacional, como no es deuda, se evalúa de otra manera, se evalúa dentro del control que hay para mirar cómo se han hecho los gastos corrientes, no como si fuera un gasto de deuda. Y en el caso de las adendas, justamente en este Congreso, en la Comisión de Economía, gracias a este acuerdo que se ha logrado que se había hecho entre la Contraloría y el Ministerio de Economía y nosotros, que hemos aprobado